Bueno, muy buenas tardes. Otra vez nos encontramos en esta cuarta clase. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, dice. Se escucha bien. Ah, ya. Entonces vamos a empezar con la cuarta clase del módulo 1. ¿Ya? Este ya es la última virtual. Y ya después de la siguiente semana ya empezamos con el fórum, con las preguntas, la evaluación y ya con eso terminamos hasta el 27, ¿ya? Entonces, como ya les dije, este módulo ha sido directamente dictada por mí, por mi persona, los fundamentos de fonoaudiología, logopedia como disciplina científica. En el segundo van a tener todo lo que es trastornos de la fonoaudiología y la logopedia. Ahí van a hablar sobre las patologías, los principios de rehabilitación y las terapias. Y el último módulo van a llevar como evaluación, diagnóstico, intervención del trastorno de la comunicación. ¿Ya? En nuestro módulo hemos hablado sobre, otra vez les voy a decirnos que hemos avanzado sobre la importancia de los objetivos, ¿no? Las definiciones y qué se darían, ¿no? Muy importante que repasen esto para las preguntas, el cuestionario, ¿no? Y la pregunta del fórum que va a haber, muy importante, ¿no? Todo esto, lo que hemos avanzado, estas 3, 4 clases, van a ir, ¿ya? Entonces hemos hablado a nivel internacional también, ¿no? Cómo es que lo llamaban, cómo es que se dividían, ¿no? La fonoaudiología, cómo era algunos que les dicen terapia, logopedia, y lo dividían algunos como audio y otros como terapeuta especial del lenguaje, ¿no? Hemos visto a nivel Bolivia desde cuándo ya había, ¿no? Desde los 80 ya había, digamos, ¿no? Lo que era fonoaudiología, solamente que eran egresados de otros países que venían directamente a dar, digamos, eh, la consulta, las terapias, ¿ya? Entre privadas, ¿no? Ya después, ha habido ya después esto, que ya se ha incorporado la carrera, ¿no? Desde el 2010, un poquito antes, en la señora de Nuestra Señora de la Paz. Después, cómo era el trabajo interdisciplinario que sigue siendo y va a ser muy importante para el paciente, para hacer la red de conexiones, para infiltrar, digamos, alguna información que sea necesaria para la intervención y el tratamiento del niño, ¿no? Hemos visto lo que es fonoaudiología en los centros de educación especial. Primero un poco hemos hablado cómo se componía, qué hacían, cómo ayudaban las maestras de educación especial dentro del centro y fuera del centro también, cómo era su trabajo. Hemos hablado sobre sus apoyos, que era muy importante, ¿no? Y luego hemos ido yendo a cómo trabaja logopedia y fonoaudiología dentro del centro y fuera del centro, ¿no? Ayer estábamos tocando en la tercera clase sobre la introducción de la comunicación humana. Para esto hemos hablado mucho y sobre todo nos hemos ido a, a lo que es favorecer y facilitar y promover, ¿no? Entonces hemos ido con punto, hemos ido viendo esto sobre hemos hablado sobre las relaciones interpersonales, lo que nos va a favorecer, ¿no? Las distancias, los niveles, la personalidad, las motivaciones, el conocimiento, ¿no? Y que va a promover esto, todo esto va a promover a saber nosotros cuándo, cómo vamos a hacer que una comunicación sea más factible, ¿no? Que nosotros podamos intervenir, hablar y que cada uno de nuestras charlas, consultas, las terapias sea directamente, nuestro objetivo va a ser guiado a lo que queremos dar, ¿no? Entonces,
el saber recompensar, el saber utilizar el mismo código, que era muy importante, que eso hemos hablado, ¿ya? También hemos hablado lo que nos va a dificultar un poco el lenguaje, ¿no? Como ser, digamos, hemos hablado de los 20 puntos o 20 puntos que hemos tomado para facilitar y promover la comunicación, hemos pues, sacado 7 puntos, ¿no? De qué es lo que dificultan, digamos. Hemos hablado sobre las emociones, hemos hablado acusaciones, amenazas y exigencias, las preguntas y los reproches, ¿no? Que cuándo deberíamos preguntar qué, y sobre, digamos, que las preguntas vayan directamente a nuestra área, ¿no? Que no vayan un poco salidas porque la intervención ya sería un poco torpe, ¿no? Y entorpeceríamos. También el tipo de aclaraciones, ¿no? Como deberías, usted no sabe, me pondría a pasar con otra persona, ¿no? Son preguntas y respuestas, aclaraciones que no se deberían dar dentro del consultorio, ¿no? Tanto como papás y tanto como profesionales, ¿no? La consistencia del mensaje, ¿no? Los cortes de conversación, interrupciones y sobre todo los sarcasmos, ¿no? Que a veces no fluyen directamente cuando, dependiendo de qué niveles de comprensión, que eso hemos hablado en las habilidades, ¿no? Qué niveles de comprensión vamos a tener con los padres, con las redes de conexión, con los profesionales, con los pacientes, ¿no? Eso. Entonces, hasta ahí habíamos ya hablado y también hemos hablado sobre las habilidades sociales y técnicas de la comunicación, ¿no? Que todo esto que les había dicho sobre lo que nos favorece y lo que nos dificulta, van a llegar a esto que son las habilidades, que ya conociendo nosotros cuál va a ser eh, nuestra dificultad en la comunicación y nuestra habilidad, vamos a poder hacer más fácil unas habilidades sociales y técnicas en la comunicación. Con esas armas, con esas que ya les he dado todo esto, entonces ustedes van a poder tener un poco de habilidad social de cómo tratar, digamos, en una evaluación, porque recuerden que el primer paso a una terapia siempre es la evaluación, ¿no? Para dar un diagnóstico y después del diagnóstico, la intervención, el tratamiento o compensación, la palabrita que me gusta como se había dicho, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no? Sobre nuestras habilidades sociales, cómo es que vamos a llevar de un tema a otro tema y cómo vamos a socializar dependiendo el momento donde estamos, si estamos dando talleres, si estamos en terapia, ¿no? Todo eso hemos ido hablando y habían, digamos, en nuestras habilidades sociales hemos fundamentado 3 principios que era el aprendizaje social, el psicológico social y la conducta, ¿no? Como esto también nos llevaba directamente a cómo nosotros íbamos a reflejar siempre y cuando nuestra personalidad, ¿no? Sea un poco más abierta, ¿no? Cómo es que psicológicamente nosotros podemos estudiar a todo un entorno para nosotros poder dar y hacer la comunicación, ¿no? También en el aprendizaje social, cómo es que vamos a llegar que todos que el conocimiento que yo tengo voy a transmitirlos a ustedes con esta habilidad social, ¿no? Y ver las conductas, cómo estamos, si estamos, algunos, por ejemplo, en las conductas, como ayer les explicaba, en medio tiempo, a la hora de estar dando el discurso, hacen pause, algunos dan refrigerio para seguir, otros los hacen parar y hacen un tipo juego para un poco que todas las personas estén activas, ¿no? Que no estén pasivas y se estén durmiendo o haciendo algo, ¿no? Sobre todo en los foros grandes es que aparecen, ¿no? Porque les dan agua o alguito para que estén, digamos, activos y puedan, y tanto el locutor como el transmisor pueda recibir y pueda dar sus conocimientos y el otro recibirlos, ¿no? Entonces hemos quedado en que las habilidades sociales permiten establecer una forma de comunicación más social y efectiva,
sin doble interpretación y problemas después al recibir el mensaje, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo del lenguaje, ya que el módulo es fundamentos, ¿no? Científicos, vamos a irnos un poco a la teoría, ¿ya? En el desarrollo del lenguaje. Entonces, hemos sacado, bueno, yo he sacado, digamos, los más importantes a lo largo del lenguaje que han sido, digamos, realmente eh, un impulsor para la investigación del lenguaje, ¿ya? Entonces, en el desarrollo del humano se produce siguiendo una serie de etapas vinculadas con la edad, ¿ya? En las cuales llevaban a cabo resultados característicos interrelacionados con el crecimiento físico en el aspecto social y personalidad. Esto lo hicieron Wilner, ¿ya? Y Elkin en 1985. Ya habían, cuando hemos hablado en el primero de los fosiascos, ¿se acuerdan? Que iban viendo ya, que ya se iba introduciendo la ciencia, que ya iba investigando sobre el lenguaje, sobre la reproducción, cuando daba. Y en el 85 ya había esto, ¿no? De llevar con la edad, con el desarrollo, ¿no? Humano. ¿A qué edad ya había, digamos, un refuerzo, ya algo físicamente, digamos, crecientemente, cuánto ya podía la persona poder emitir cuántas palabras, de producir, digamos, cuánto, entonces ya había este estudio, ¿no? A lo largo de los siglos se continuó con el esfuerzo para realizar un modelo de proceso y zona donde estaban relacionadas a la reproducción del lenguaje, ¿no? Entonces ya había, digamos, esto, ¿no? A los un añito empezado, ya estaba más atento, entonces ya había esto, ¿no? Ya estaban empezando a ir por años, ¿no? Después han ido bajando por etapas, por meses, ¿no? Por semanas, algunos ya han empezado a estudiar y todo eso. Piaget, ustedes deben conocerlo muy bien, ¿ah? Es una persona impulsora de la educación, ¿ya? Que él también pensaba que el desarrollo del lenguaje constituía un subproducto del desarrollo de otras capacidades cognitivas, ¿ya? En 1985. Antes él ya estaba pensando, digamos, que hay también una adquisición cognitiva dentro de esto del lenguaje. Él ya estaba pensando que no solamente era la reproducción oral, sino que había un pensamiento, ¿no? Que ya había algo más, ¿no? Por lo tanto, hasta que no se tuviese adquirido la palabra, no podía aparecer el lenguaje, ¿no? Entonces, si no había, ya él ya pensaba que si no había, que si no lo miraba, que si no había una repetición o una descripción, ¿ah? que estaba emergiendo una abstracción, entonces no la podía aparecer, ¿no? No podía aparecer el lenguaje. Mientras más le enseñaba, él ya había dando esto. También otro de los muy conocidos autores, también por la educación, ¿no? Es Vygotsky y Brunner, ¿no? Que también hacían la interacción social, ¿no? Que ellos también ya daban su aporte y decían, no eran, digamos, los capísimos en el lenguaje, pero su aporte ha sido valioso porque ellos también han dado que esto, eh, que tanto la interacción social, que el pensamiento, que el desarrollo cognitivo, ¿no? Y otras de las capacidades se dieran a que se reproduciera un lenguaje, ¿no? Entonces los dos proponen, los dos, digamos, un pensamiento externo. Para él, el desarrollo del lenguaje será necesario mecanismos innatos que dispongan al niño a la interacción social, ¿no? Entonces, mientras más socialidad tenía la persona, el niño, ¿no? El adulto, el joven, entonces un poco más iba a haber a la comunicación, más iba a haber reproducción a lo que es el lenguaje oral, ¿ya? Entonces, los dos en 1985 y Rivero que vuelve
a dar esto y empieza a decir sí, ¿no? Entonces hay todo un sistema, ¿no? De retroalimentación que hace producir el lenguaje, ¿no? Ya Rivero lo implementa y vuelve a decirlo en 1993, ¿ya? En 1992 ya hay más elementos, ya con todo lo que estaban dando sus aportes de otros investigadores científicos muy reconocidos, empieza también Mason a proponer y a decir sobre los fonemas, ¿no? Cómo eran los fonemas, los morfemas, los sintaxis, los léxicos, semántica, prosodia y discurso, ¿no? Entonces, estos elementos, estos componentes hacen que un lenguaje sea, que tenga más y que nos favorezca en la comunicación en el lenguaje, tanto comprensivo, expresivo y funcional, ¿ya? Entonces, él, por ejemplo, cuando un poquito saliendo al tema cuando decimos, por ejemplo, unidad, decena, centena, ¿no ve? Empezamos con matemática. También ellos proponen, digamos, esto, ¿no? De los fonemas, unidades de un sonido cuya antenación es un determinado orden que produce los fonemas, ¿no? Entonces, los fonemas, ¿cuáles van a ser? ¿Ah? Los consonantes que conocemos, ¿no? Entonces, entra ellos, ¿no? La unidad, solamente uno, ¿no? Los fonemas, cómo van a estar reproducidos, cómo se van a reproducir, cuáles van a ser, digamos, el modo articulatorio, ¿no? Ya esto es un poco, cuando hablo sobre los fonemas, hablo sobre ya un poquito más sobre las articulaciones articulatorias, ¿no? Entonces, fonéticamente, como le dicen algunos, ¿no? Fonética, fonemas, ¿no? Y entonces esto empieza a ver cómo es que va a reproducir cada, digamos, cada consonante, ¿no? Cada fonema, la R, la L, ¿no? Dónde tienen que estar situadas, dónde tiene que hacer el levantamiento o el aplazado de la lengua, cuándo tengo que gritar, cuándo no, para reproducir el fonema, ¿no? En el morfema, las menores unidades significativas combinación, perdón, crean una palabra, ¿no? Y ahí me voy viendo un poquito más a las frases, ¿no? Sencillas, a lo que es las oraciones de dos, de tres, ¿no? Ahí ya voy viendo cantidades, ¿no? Menores, ¿ah? Cuya combinación crean una palabra, ¿no? Entonces los fonemas, ¿no? Cuando yo lo voy a ir uniendo, va creando una palabra de bisílaba, trisílaba, tetrasílaba, así, ¿no? Entonces voy a ir creando, y esto de las combinaciones voy a ir jalando y poco a poco vamos a ir hasta el discurso, ¿no? Entonces en el sintaxis, en el léxico, en el semántico, en la prosodia y en el discurso. Entonces, de uno va a ir encadenando a uno al otro para tener esta fluidez que hace que relacione entre comprensión a expresión, ¿no? Entonces, de cómo yo voy a ir viéndole la sintaxis, la semántica, ¿ya? Cómo va a ser mi prosodia, voy a poder dar un discurso, ¿no? Y entonces todo esto ya empieza a proponer en 1992 para ir que la comunicación empiece a verse y por etapas cómo va a ser. Les voy a adelantar y les voy a mostrar un, antes de tocar un video, ¿ya? Sobre Piaget. ¿Qué decía Piaget sobre la cognitiva? Y ahí vamos, ustedes mismos lo van a ir relacionando, ¿ya? La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría completa sobre la naturaleza del desarrollo de la inteligencia humana. Es una de las teorías del desarrollo más importantes y conocidas. Por eso, hoy traigo las 4 etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. El desarrollo cognitivo
Es el conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento. Piaget propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo. Etapa sensorio-motora, de 0 a 2 años. En esta etapa, el niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos, que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. Él detecta que sus acciones modifican el entorno. Se despierta en él una clara intención exploradora. Por ejemplo, patea para alcanzar un objeto que le llama la atención. Incluso, es capaz de anticiparse a los hechos. Por ejemplo, tira un juguete de la silla para captar la atención de sus padres. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Es en esta etapa cuando el pequeño desarrolla la capacidad de representación. Crea imágenes mentales de la realidad. Imita las acciones de los adultos y sus iguales. Usa claros signos de juego simbólico. Por ejemplo, reconoce la imagen de un árbol o de una persona en el dibujo. Competencias lingüísticas mejoran notablemente. Etapa de las operaciones concretas, de 8 a 12 años. Lo más característico de esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas, unificadas. Por ejemplo, un niño prepúber dice por sí mismo que si cambias el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua es ajustada. Aunque en el segundo recipiente aparentemente parezca que hay más cantidad. El estadio anterior había incluido a la etapa de las operaciones formales. Es en la adolescencia cuando el niño desarrolla una operación compleja, razonamiento hipotético deductivo. Esto significa que el adolescente, ante algún problema, analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su causalidad o efecto. En el anterior estadio del desarrollo, el niño hacía inferencias sobre la experiencia real. Ahora, problemas pueden presentarse de manera figurada, sin necesidad de que el adolescente tenga ninguna experiencia sobre ello. En esta etapa también es característica la metacognición, que es la capacidad de poder reflexionar sobre nuestro propio razonamiento. El modelo piagetiano sobre el desarrollo cognitivo tuvo una notable repercusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar. Conocer en qué fase del desarrollo se encuentra el niño, el ritmo madurativo y potenciar sus talentos para compensar sus dificultades. Son factores clave para el trabajo del educador en el aula ordinaria, sobre todo con alumnos de educación especial. Es una teoría muy utilizada. No está exenta de críticas. Una de ellas es que Piaget no consideró el aspecto social. Es decir, veía a los niños como pequeños científicos en solitario. Estimó las capacidades de los niños. Por ejemplo, un niño que está en la etapa de operaciones concretas también puede razonar de manera abstracta, especialmente si se le entrena. Diversos estudios han simplificado las tareas piagetianas, alterando diversos componentes de las mismas como las instrucciones, materiales y procedimientos utilizados. Los resultados mostraron que niños de edades mucho más tempranas a las propuestas por Piaget eran no capaces de resolver estas tareas formales simplificadas. Bien, ¿qué opinas de la teoría de Piaget? ¿Qué dices lo encuentras? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si necesitas una terapia psicológica, Bueno, hemos visto, ¿no? Cómo Piaget hacía 4 etapas, ¿no? Desde la adquisición, desde el cero, ¿no? Desde que ya nace hasta la adolescencia, sus 4 etapas. Pero en la última, ustedes mismos han escuchado y decía que era desarrollo del lenguaje cognitivo, que ahí le faltaba algo más que Vygotsky y Brudme hacen referencia sobre también la interacción social, sobre lo abstracto, ¿no? Que los chicos
que las personas, los adultos jóvenes pueden, digamos, desarrollarse realmente, socialmente, ¿no? Y hacer que esta comunicación no solamente sean unos niños de estudio o alguien de estudio o una persona de estudio que puede implementar solamente como pequeños investigadores o científicos, ¿no? Sino que hay más, hacen la interacción social más. Entonces, esto va a posibilitar que el niño tenga otras cosas, digamos, piense de otra manera. Ahí vamos cuando estamos tomando una de las mi propio yo, ¿no? Como yo pienso en eso, ¿no? Entonces, Piaget hacía, digamos, ha aportado en gran manera estas cuatro etapas que han favorecido. Solamente nos faltaba la interacción social, ¿no? La interacción. Ahora, para esto vamos a agarrar un poquito de los componentes neurofisiológicos, ¿no? Para también complementar todo lo que han dicho nuestros autores, también hay, cuando decía en el 1985, decía, ¿ah? Como el desarrollo también vinculado a las etapas, ¿no? Con la edad, llevando a un resultado característico internacional de un crecimiento físico, ¿no? Entonces, para esto también tenemos que poner el neurofisiológico, ¿no? El lenguaje actúa con toda una serie de componentes fisiológicos, ¿no? Neuros, ¿ya? Que permiten la descodificación, lo que puede haber en los fonemas o fonemas, sintaxis semánticas, ¿no? Para que pueda descodificar y la elaboración del mismo para que se pueda elaborar todo esto, ¿ya? Entre los principales a grandes rasgos está el sentido del audio, ¿no? Entonces nos va a permitir oír, ¿no? Escuchar de lo que nos dicen, ¿no? Entonces vamos a ir con el receptor, ¿no? Entonces, si no tuviéramos, ya tuviéramos un problema para, digamos, comunicarnos, para empezar a expresar. Por ejemplo, muchos de los niños hipoacúsicos con sordera, ya tienen este problema. Entonces, en señas generalmente no hay pues muchos artículos, ¿ya? Por eso es que no, ellos no pueden, mi escuelita es muy linda. Dicen, escuela linda, directamente en señas, ¿no? ¿Ah? A veces sí, ya hay más pronunciación y hay un poquito más que están mejorando las señas porque las señas también son todo un discurso, ¿cómo se llama? Un aprendizaje, nuevas investigaciones, nuevas cosas, porque aparece en el lenguaje y en la comunicación siempre va a haber, van a ir renovando, ¿no? ¿Ah? Esos de chips o algunas cosas que dicen los jóvenes y que empiezan a hacer que se necesita una seña para poder, digamos, esto. Entonces, la seña siempre va a ser un estudio, digamos, sistémico de algo más grande, que cada vez va a ir aumentando más señas y más señas. Entonces, pues les digo, el sentido de audición nos permite escuchar de lo que nos dicen para receptar nosotros, para poder, digamos, ahí el cerebro, ¿no? También está otro de los grandes principales, ¿no? El cerebro y la corteza cerebral, ¿no? Que permiten que una parte descodificar del oído, de lo que nos mandan, ¿no? Las órdenes y nosotros poder dar, nosotros, después de haber escuchado, poder mandar la orden fonatorios, ¿no? Para reproducir el lenguaje, digamos, de cómo oigamos, de cómo nosotros estamos receptando todo esto, recibiendo, entonces vamos a hacer la reproducción, ¿no? Vamos a empezar, pero para esto, la corteza cerebral, el cerebro se va a encargar de todo esto, de juntar y ver, cuando nos preguntan uno más uno, entonces nosotros rapidito él está haciendo la codificación y la dos, ¿no? Entonces ya podemos decir, ¿no? Y entonces cuando son cantidades grandes, sí, digamos, está codificando dependiendo del cerebro, ¿no? También si están muy rápidos, algunos los TDAH, por ejemplo, muchos de ellos en matemáticas son rápidos porque
están con la hiperactividad y están en un proceso activo, muy activo, más activo de lo en general, y están directamente a dar. A esto les falla, sobre todo a los TDAH, les falla un poco cuando es en la reproducción de preguntas y respuestas. A veces en matemáticas solamente sas, y es un razonamiento lógico pero matemático, ¿no? Entonces lo pueden, repito, agarrar y darte el resultado. Y va, mientras más complejo sea, digamos, ellos, algunos puedan decirles y algunos van un poco, nosotros, por ejemplo, nos preguntan ahorita cuánto es 32 más 53, vamos a ir un rato y vamos a ir pensando y rápido, pero vamos a dar la respuesta, pero vamos a dar un pausa, ¿no? Y entonces es así, ¿no? Y como les decía, en la comprensión, a veces en eso, cuando hay un desorden semántico, eso es un poquito más porque hay lagunas, porque estoy interpretando tu pregunta y estoy viendo cómo la voy a decir. Y si algunos, por ejemplo, los que tienen desorden semántico, pasan a otra cosa o hablan otra cosa para después decirte recién la respuesta, ¿ya? El otro órgano, que es muy importante, es el órgano fonatorio, ¿no? La reproducción, ¿ya? Esto nos va a permitir cómo va a ir la producción sonora, nuestra fluidez, altos y bajos, agudos, gruesos, ¿no? Para que nosotros hablemos, ¿no? Entonces, este órgano fonatorio también va a ser, digamos, cuando hay un problema en dislalias fonéticas, por si acaso dislalias fonéticas son dificultades en la articulación, ¿ya? Que no hay una buena coordinación, movimiento en el fonema, ¿ya? Que quiero decirlas, que quiero reproducir, ¿ya? Entonces, esto va a ser ya. Esto va a producir que están haciendo una incoordinación. Cuando hay una fascia, ¿ya? Que es causado por un daño cerebral, ¿ya? O disartria, ¿ya? Los que tengan que ver, hay una pequeña interrupción. Esta interrupción hace que no, que el comprensivo, que la reproducción, que todo lo que está aquí, que todo esto, que en la reproducción falle, ¿no? Y entonces lo va a decir mal. En las dislalias fonéticas pasa lo mismo, ¿no? Un poquito, porque el cerebro no se está, digamos, muy adecuando al sonido, ¿ya? Y a la información que da y a la respuesta que va a dar. Entonces, ahí nosotros estamos para enseñarles, ¿no? A los niños, digamos, la L, ¿no? Arriba la lengua superior entre los dientes y vamos viendo y la corriente, al que salga, ¿no? La reproducción tanto en el sonido, ¿no? La fluidez con la que estoy diciendo, la articulación y el movimiento articulatorio. Entonces, el órgano fonatorio es uno de los grandes principales también, que nos va a ayudar a este componente neurofisiológico para nuestra comunicación. ¿Ya? Las emisiones de los sonidos requieren, al expirar, una vibración particular en las cuerdas vocales acompañadas o una ubicación adecuada en las diferentes piezas del aparato bucofaringeo, ¿ya? Entonces, todo lo que les estaba diciendo, ¿no ven? Entonces, ahí, cuando, por ejemplo, esto quiero un ratito hacer un pequeño entre paréntesis, si es que, por ejemplo, habla de algún diagnóstico o algo que ustedes no están viendo, no están sabiendo, me pueden interrumpir ese rato y preguntarme para caer en el tema del que estoy hablando, ¿ya? Por favor, besito. Si es que, por ejemplo, dislalias o hablo de una fase, digamos, trato yo un poquito de decir de qué es, de la patología, porque van a dar patología realmente bien en el segundo módulo, pero bueno, todo esto tiene correlación, ¿no? Entonces debo decir algunas para dar ejemplos, ¿no? Y entonces esto, pero me pueden preguntar, ¿ya? Entonces, estos componentes, estos grandes componentes tenemos también
el orden motriz, ¿ya? La parte motriz, ¿ya? Por tanto, la corteza cerebral a nivel del área motriz primaria, que es la área de Broca, ¿ya? Si ustedes un poquito quieren investigar un poquito más en pueden ir a ver lo que es el área de Broca, que es todo el área del lenguaje. Ahí está, todo el área del lenguaje. Es una fisura, ¿no? Porque tiene hartos componentes, el cerebro, la corteza cerebral, ¿no? Entonces, en la corteza cerebral es el área de Broca. Esta área de Broca nos hace que toda la recepción que les he dicho que está aquí, ¿no? Vayamos nosotros. Hemos oído, entendemos la pregunta, queremos responder, pero si esta área de Broca sufre una lesión, una pequeña lesión hace que la reproducción ya no salga bien, ¿no? Por eso dice aquí, una vez dada la orden, el sonido es emitido con las cuerdas vocales tras una exhalación de aire, una caracterización por intensidad de timbre y altura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esta área de Broca? ¿Por qué, si ustedes han estado frente a un neurobiólogo, una logopeda ahí, o neurodesarrollo, un neurólogo, perdón, un neurólogo hace que se pregunte si se ha caído, si ha tenido un golpe alguna vez en alguno de los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué esta pregunta? Ya medio que se está queriendo cortar, está lloviendo aquí en La Paz está grave, ¿ya? Y entonces, como les digo, preguntan esta pregunta si se ha caído, ha tenido un golpe, ya, porque se imaginan que un PC, que es un parálisis cerebral, que es un accidente vascular, que ha sufrido, digamos, una embolia, pierde toda la noción. Quizás una lesión, un golpe que se ha dado y justamente ha sido lesionada en el área de Broca, va a producir una interrupción en la pronunciación, en la reproducción de la palabra, de la voz. Entonces, muchos que tienen así directamente dicen que tienen afasia, ¿no? La afasia es esta secuela que haya tenido de algo del sistema nervioso central, ¿no? De aquí, ¿no? Y entonces justamente ha ido y ha provocado eso. Por eso en las evaluaciones se pregunta si ha caído de la cama, por si acaso, ¿no? Porque algún golpecito que se haya dado ese niño, no tenemos que descartar nada, tenemos más bien que todo sacar para tener ¿no? Entonces, para ver si la lesión ha sido. Entonces, ahí preguntamos, ¿ha llorado espontáneamente o directamente ha tenido una pausa? Como algo, digamos, que esto va a ser, digamos, porque como ya les he dicho, es una fisura, y ustedes lo van a investigar un poquito mejor como tarea, ¿no? Es una fisurita, y entonces esa fisurita sí ha tenido un porcentaje, porque se puede volver a modularlo, ¿ya? Algunas veces no el 100%, pero por lo menos hasta el 80-90% se puede lograr, ¿ya? Por eso muchos que han tenido estas embolias, como les digo, estas cosas, en personas mayores estoy hablando, ¿no? Entonces, lo tienen todo. Recuerdan a la familia, recuerdan cómo lavarse los dientes, recuerdan su funcionalidad, pero cuando les dices de un papá o de una palabra, traducirla, o sea, en su mente está mandando información de papá, de papá, de papá, de papá, pero al producir, ¿no ve? Y entonces ahí hay que volverles a dar, digamos, hacer la terapia y volverles a, es como una reeducación, ¿no? A reeducar cómo estaba, cómo era, digamos, interpretar. Y ahí me va a ayudar mucho el fonatorio, ¿no? Directamente todo lo que es la boca, ¿no? La imitación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces vamos a continuar. Y entonces vamos a ver la boca y el faringe también actúan como caja de resonancia, ¿no? Que permite la formación de los fonemas, ¿no?
Entonces, si no tenemos una fluidez, si no hacemos un aire bien, si es una palabra más grande, más chiquita, entonces va a ir esto resonando, ¿no? Va a haber alteraciones y dificultades. Y a veces, cuando no hay, digamos, hay dificultades en la faringeo, ¿no? En la pragmática, en la respiración y respiración. Esto sucede siempre cuando hay los chicos que tienen taquifemia. La taquifemia es una dificultad donde los niños pronuncian, dicen palabras o que hablan directamente sin coma, sin nada, y hablan cansados, y cuando están hablando cansados, omiten, distorsionan, y ahí ya alteran todo el lenguaje, toda la comunicación, todo el habla, todo lo tienen aquí, está súper, pero ellos mismos están haciendo esto, ¿no? Esto sería una forma de la que conocemos el lenguaje expresivo, ¿no? De cómo va a reproducir el habla, ¿no? Entonces, esto, si no hay una buena resonancia, una buena fluidez, cuando yo quiero llamar la atención y digo, María, 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 ¿no ve? Entonces ya cambia dependiendo a mi caja, ¿no? Entonces estoy tomando aire o no, de cómo es, ¿no? Y cómo estoy elevando, si quiero, digamos, pero estoy haciendo todo ahorita una traducción, ¿ya? Aquí, ya. Entonces, en cuanto al lenguaje perceptivo, se refiere cómo captamos los componentes, ¿ya? Lo que comprendemos las señas de habla, la señal de habla, perdón, ¿ya? Que producen una movilización en el tímpano, todo esto, ¿no? Una movilización de los huesecillos, del oído, o sea, más aquí es lo que estábamos hablando del oído, ¿no? De cómo se va a reproducir, cómo vamos a alterar, cómo es que nos está diciendo la licenciada, está llamando a la María mucho, ¿ya? O a la Giovanna o a la Corina, ¿no ve? Entonces, eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Ahora nos vamos a ir un poquito más, vamos a ir entrando cada vez más. Ya hemos hablado un poco de teoría, han visto el video se va a quedar en plataforma para que ustedes lo puedan bajar y puedan volverlo a ver, ¿ya? Y con todo lo que hemos dicho vayan analizando, ¿no? También hay esto que ustedes pueden también un poco investigar, siempre pero de buenas fuentes, ¿no? Para que no demos una desinformación, ¿no? Un mensaje mal dado, ¿ya? El desarrollo del lenguaje, conocido ya los mecanismos que se crean en el lenguaje. Vamos a introducirlos al desarrollo del lenguaje que en la primera infancia, ¿no? A los años escolares hasta adquirir una reproducción propia del adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear? ¿Cómo era que estábamos hablando sobre el desarrollo, desde cuándo, desde cero, ¿no? Desde las primeras veces ya vamos viendo en qué etapa está haciendo su gorjeo, su vocalización, sus balbuceos, ¿no? Sus primeras palabras, las palabras sueltas, después las frases, oraciones y así vamos, ¿no? Entonces, hasta que se haga un discurso, ¿no? Cuando estábamos hablando de los fonemas, morfemas, léxico, semántico, pragmático, ¿no? Y prosodia, y vamos al último a lo que es el discurso, ¿ya? En las primeras podemos hablar no podemos hablar apropiadamente, obviamente, están chiquitos, ¿no? Y vamos a hablar sobre el periodo prelingüístico, ¿ya? Entonces, aquí la madriza, como tal llamaba Jones, por ejemplo, en esto de prelingüístico, lingüístico y postlingüístico, fueron autores que también han hecho su test, ¿ya? Por si acaso, entonces, podemos verlos, ¿no? Tal vez en el cuarto módulo ya se les va a dar una test, digamos, una se va a recomendar la actual, la que más se está utilizando ahorita, para ver el desarrollo, porque esta test nos va a hacer, digamos, que nosotros también podamos ver gradualmente, digamos, desde que el niño
tiene adquisición de gorjeo, como les he dicho, ¿no? De vocalización, balbuceo y tata, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir, digamos, ¿no? Estos test nos permiten decir y descifrar y ver los niveles que están como habido y decía en Piaget, en el video que nos veía, ellos veían los niveles, ¿ya? Y casi cuando hay niños especiales en los centros de educación especial, los niveles siempre van a estar un poco más bajos, ¿no? Tanto el comprensivo, el expresivo como la interiorización o funcionalidad, ¿no? Y entonces estos niveles se va a ir viendo, ¿no? Aquí John decía el desarrollo básico comenzando en el nivel más fundamental, desde el gorjeo, haciendo gradualmente más complejo a medida que el niño crece, ¿no? En la edad de, ¿a qué edad, digamos, no es del lenguaje receptivo, ya del lenguaje expresivo? Sí, pues esto, por ejemplo, es sacada de mi tesis, por si acaso, ya, este desarrollo, porque ustedes van a encontrar el desarrollo del lenguaje escrito por Artes, ¿no? Porque algunos muchos se han ido digamos, a ir sobre el desarrollo cognitivo de Piaget, a a Vygotsky, que aumentaba la interacción social, ya. Entonces, cada uno. Este dirigido es directamente de mi tesis de mí, ¿ya? De mi investigación mía, ¿ya? Entonces, de un mes, ¿no? O 0 a 6 meses, ya alteran al sonido, ¿ya? Se ve orientado hacia la fuente sonora, a la que emite, ¿no? Lloros, gritos, sonrisa social, inicio de balbuceo, ¿ya? En esa etapa, digamos, ya hay, digamos, ¿no? Ya las mamás saben, está llorando, tiene hambre, está gritando o está haciendo esta mueca porque su pañal está. Entonces ya hay una interacción social, ¿no? Entonces siempre que venga la mamá, entonces ya hay esta sonrisa social o el papá o alguien, ¿no? Que se ha conocido, ¿no? Los niños entienden hacer esto, ¿no? Entonces, si tú cuando preguntas, Gorgio, ¿qué hizo? Ah, ¿no ve? Esos son gorjeos, entonces ya vamos poniendo los niveles, si corresponde a la edad, entonces nosotros vamos poniendo, ¿no? Hasta el inicio del balbuceo, que ya hacen de 6, ¿no? De 6 a 7 meses ya empiezan con los balbuceos, que son ta, 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 que muchos ahí el papá se confunden, ya dicen, no, mi bebé hablaba a los 6 meses, 7 meses, ¿no? Y ahí vemos, y la pregunta es si el niño decía mamá o era solamente un balbuceo, que muchos niños en esto de 0 a 6 meses empiezan con que, mamá, mamá, pero es un reflejo, ¿no? Es una reproducción, no es que te esté diciendo mamá y tú vas de que, ay, mi amor, ¿no ves? Porque tú te sientes identificada que eres, porque te está llamando a ti, ¿no? Entonces, como tú ya produces y ya asumes, algunas mamás asumen que ya me está hablando, que ya me está diciendo, pero la palabra exacta va a ser cuando el niño gire la cabeza con significado, te mire, te describe y te diga mamá y te estoy llamando mamá, ¿no? O papá y mira a su papá, ya sabe quién es mamá y quién es papá, ¿no? Porque todos mamá, 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 mamá. Entonces, no, esa no es, digamos, el inicio de una palabra, digamos, ¿no? Solamente son balbuceos que tienen, digamos, que confunden a veces. ¿Por qué confunden a veces? Porque está las palabras por duplicación. Las palabras por duplicación con significación está bebé, mamá, papá, queque, yoyo, caca, coco, pipi, ñoño, ¿no? Que son esas palabras que sí son duplicadas, son solamente un consonante, un fonema que son duplicadas, pero que tienen significación. Y a veces, digamos, las personas no utilizamos las palabras correctas, digamos, de decir mamadera, y le digo, ¿quieres tete? Tete,
Pepe, nadie quiere Tete, nadie, entonces, Tete, 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 Tete. Y a decir él, digamos, y está intentando la reproducción, Tete, Tete, ay, ha dicho Tete, ¿no ve? Y es solamente un balbuceo de algo, de imitación, de una reproducción, de una imitación que está haciendo, digamos, ¿no? Cuando nosotros nos estamos refiriendo al Tete. Y ya después le pregunto, y después ya él va haciendo con los más años, va viendo, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, mucho cuidado, digamos, en esto. Pero eso sí, tienes que colocar en tu evaluación nomás que sí. Es decir, a referencia puedes poner, la referencia de la mamá dice a los 7 meses, listo, ¿ya? Aunque es un poquito así probable, pero sí. Algunos, por ejemplo, dicen, por ejemplo, las palabras, pero por imitación. A veces nos muestran en TikTok, en Internet, ¿no? Páginas donde nos muestran que son, que le dicen ahora a los niños dragones, ¿no? Que ya hablan, que ya dicen las palabras, pero es la fuente sonora, el desarrollo de su fuente sonora y la capacitación que está haciendo la reproducción del sonido. Como tal la palabra, como tal el significado y la descripción que lo está diciendo, no lo sabe, solamente está haciendo algo, una imitación más, ¿no? Entonces de eso tampoco nos apoyemos, digamos, sí, wow, ya, de verdad, así, ¿no ve? Y es creíble porque sí suena, y a veces nosotros también tenemos ese reflejo de querer nosotros buscar siempre, o sea, el ser humano es tan investigativo que a veces nos lleva a oír realmente, si tú lo grabas en otra grabación, y haces una fuente sonora, en el grabado, vas a ver que ahí hay unas distorsiones y una modulación que no es, pero tu fuente sonora está tan bien que quieres que oír esa palabra y la oyes, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? De 7 a 12 meses comprende, se orienta hacia su nombre, porque ya en todos estos meses, en 12 meses le hemos orientado y le hemos dicho que tú eres Iván, que tú eres María, que tú eres Corina y todo es su nombre, y entonces el niño adapta. Entonces ya cuando le digo Iván, le digo Krishna Swami o algo, entonces mira la palabra Olensi y yo miro porque ya me estoy reconociendo mi yo, ¿no? Que es a mí la referencia, la información me la están dando a mí y no hay, y cada vez que la persona dice ese nombre, me mira, entonces, ese nombre es mío. Esa información es para mí, porque va directamente. ¿Ah? Muchas veces cuando nosotros, ya cuando están grandes, sí puedo llamarle por un nombre y estoy así, pero a los bebés siempre le vamos y les decimos, no, mi amor, o como como veamos, decimos, no, ay, esto, ojalá Lenzi, así, no, ven, Lenzi, entonces me voy dirigida a vos, entonces hago mi propio, y ya me estoy reconociendo mi yo soy la Lenzi, ¿no? Ojo que a estos meses es muy esencial decirle por su nombre y no ponerle apodos, ¿no? Porque ahí fallamos, ¿no? Porque ya tanto se complementan y es por cariño, no es por malo, ¿no? Mi amorcito, al José le decimos Pepe, Pepito, ¿no? Que es un sobrenombre, un sobrenombre, ya, pero eso va a afectar porque no todos viven, todo el mundo no vive en su casa, ¿no? Y a veces nosotros cuando ponemos dos nombres a los niños, sobre todo en los niños especiales, algunos les dicen su segundo nombre. Y entonces eso hay que ver bien con los padres y decir, ¿qué le dicen? Y ya cuando sobre todo con los TEAs, a veces tengo que renunciar y decirle, y hasta yo misma por su apodo. ¿Por qué? Porque tanto le han dicho que ese es mi nombre, que ese criado, que ser Pepe soy Pepe, ya no. Y cuando te dice él mismo, tú le dices, ¿cómo te llamas Pepe? Entonces, no, tú te llamas José. No me llamo José, me llamo Pepe. Entonces, para tú reeducar y decirle, José es tu nombre, desde ahora todos vamos a combinar casa, escuela y todo el mundo vamos a combinar y vamos a decirle José,
Entonces, hasta ese momento yo también tengo que a veces decirle Pepe, porque está ahí, está viendo así. En el TEA, por ejemplo, si no empiezas con su nombre, que es muy esencial empezar siempre con su nombre, puede estar así, mirando para allá. No le importa que la terapeuta y la mamá estén hablando, él está así en otro lado. Pero si digo José, él va a hacer esto directamente porque la información es para mí. Alguien ha dicho mi nombre, ese soy yo. Recién voy a girar la cabeza, ¿no? Y entonces eso pasa también con los chiquititos. Nosotros debemos decirle, ¿no? Orientar hacia su nombre, orientar a la palabra con significado, ¿ya? Pretender los puestos acompañada de una vocalización, no solamente hacer el gesto, ¿no? Si el otro te dice, ¿no? Que está pidiendo comida, vos le dices, ¿esto? ¿Eh? ¿Eh? Y vas haciendo lo mismo, ¿no? Señas, 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 señas. Y esto va a producir un retraso del lenguaje, ¿ya? Va a retrasar, porque en vez de decirle, no lo va a decir, no puede decir fambruesa, no es fresa, porque tiene trabadas y palabras largas, grandes, ¿no? Pero por lo menos ya le estás diciendo el nombre. Y él ya va a estar empezando a emergir, a recepcionar, digamos, a extraer la información de esa palabra, aunque no la pueda reproducir en ese momento porque es un bebé, pero por lo menos estoy diciendo manzana, leche, ¿quieres leche? Agua, ¿no? Que son palabritas muy fáciles, entonces voy diciéndole, pero voy mostrándole acompañada, ¿no? Siempre. ¿Ah? Por eso es que muchos bebés aprenden más rápido a hablar la capacidad que la madre o la educadora o alguien le anda diciendo. Por ejemplo, lo tira el juguete un niño en el consultorio y voy a decir, alza, que eso no tiene que estar en el suelo, eso tiene que estar allá. Y la mamá me mira y dice, se lo entiende, licenciada, le está hablando como si un niño normal. Sí, tengo que hacer esa educación porque él sí me va a entender y próximamente va a ir haciendo eso y va a extraer todo lo que le estoy diciendo y va a ir jalando, ¿no? Entonces, no le estoy hablando, a ver, aquí, en la mesa, aquí pone, no. Ya pon en la mesa de una vez y después te vas a sentar. Ya estoy poniendo órdenes, ya estoy diciéndole lo que debe hacer. Y justamente el niño obedece porque le estoy diciendo bien las cosas, ¿no? Y entonces él va. Por eso es que algunos bebés dicen, ay, qué linda madre, mira cómo el niño habla. No, porque le ha hablado normal, porque no he reducido yo, ¿no? La reducción igual es en esta etapa del cero, ya podemos decir de los 7 hasta los 18 semanas, ¿no? También cuidarnos de los hitos, porque sacarlos de los yeyismos es realmente es bien difícil, ¿no? Porque encima, aparte del yeyismo, aumenta la voz infantilizada en los niños, ¿ya? Entonces debemos cuidar esto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que enseñarles, ¿no? Las vocalizaciones, justo con lo que le estamos dando, no solamente pueden ser acompañadas de gestos, eso no está mal, no digo que, pero no utilizar gestos mudos. No somos niños, tenemos voz, tenemos esto, y como podemos hablar, ellos también van a empezar a hablar, ¿no? Y a traducirnos también, ¿no? Entonces ya de pronto les va a decir, eche, leche, leche, ¿no? A ver, ¿por qué siempre dicen teta? Porque siempre nosotros repetimos teta, entonces niña, teta, teta, leche, 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 ¿no ve? Así, de los 13, ¿ya? Aquí dice bien claro, de los 7 a los 12 ya empiezan con las primeras palabras. Entonces, cuando ya el niño explota su primera palabra, nosotros tenemos que ir jalando más palabras. Ojo, cuidado con nosotros, en esas épocas también tenemos, digamos, la dificultad, se puede decir, de querer nosotros sacar la palabra directamente correcta, bien pronunciada. Se está empezando con las primeras. Traduzca lo que traduzca, está bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué le está dando sus primeros pasos? Cuando les da sus primeros pasos no les decimos caminar rápido. Bien, no haces balances, ¿no? Si te caes, no importa, levántate, ¿no ve? Igual sucede con las palabras, ¿no? Si las dice mal las primeras, muy bien,
Pero como nosotros vamos, ya sabemos que está diciendo mal, lo vamos a hacer reproducir un poquito más, ¿no? Y nosotras mismas tenemos que acordar de las palabras que dice mal para hacer la reproducción, y decir, por ejemplo, ay, este es color rojo, ¿no? Ah, ya, ojo, 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 ah, ya. Está bien, la paso, no lo voy a estresar. Más tarde, ay, mira, el tomate es rojo. Tomate es rojo, ojo, rojo, rojo, a ver, rojo, ah, ya, de paso. Ya así voy reforzando mi polera roja, mis zapatos rojos, la puerta roja, el semáforo rojo. Entonces yo voy diciéndole todo esto para que pueda hacer la reproducción más exacta, ¿ya? Entonces ya desde los 13 voy demandando más, ¿no? Ya bajo las señales, empiezo a meter más vocabulario y directamente el incrementar gradualmente, ¿no? Entonces, si yo sé qué palabra, por ejemplo, me dice refrigerador, ¿no? Entonces, ya ha logrado o ya sabe, y esto es aliento, ya sabe la entonación, ta, ta, ta. Las 4 partes ya me sabe decirlas, que es en una entonación que se cuesta también, ¿no? Pero vamos a ir viendo. Y tenemos que ir viendo, y algunos, por ejemplo, nos metemos mucho y logran decir. Hay niños que rapidez, por su rapidez de capacidad un poquito, y ahora que los chicos vuelan con esto de la tecnología, más rapidez, ¿no? Y esto es la pre-etapa lingüística, ¿no? Entonces, al final de este primer periodo, ya el niño será capaz de decir las primeras palabras, las primeras, tal vez, frases de 2 palabras, ¿no? Porque a veces hay frases que no llevan artículos, ¿no? Mamá, te quiero, ¿no? O te quiero, ¿no ve? Entonces, te amo, ¿no ve? Entonces, ya. Entonces, esto. Vamos a ir a la segunda, en la etapa prelingüística, ¿ya? En la etapa del comportamiento vocal, de 0 a 8 semanas, aquí mira, ya se ve en semanas. Como les estaba diciendo, igual que también es lingüística, ¿ya? En esta se está tomado un poquito en semanas, ¿no? Ya les estaba diciendo sobre los sonidos vegetativos o los reflejos, llantos, agitaciones. De 8 semanas a 20 semanas van a los arrullos, las risas, los sonidos constantes, los reproducidos de parte de la boca posterior. Disminuye la frecuencia de llantos, ¿ya? Porque ya la actividad ya es otra, ya empiezan a cambiar, mayor control de sus sonidos producidos, ya no es ya exagerados, y es como cuando es más bebé, lloran y lloran, y se cansan de llorar hasta que no le das el objetivo, ¿no? Entonces ya más grandecitos van disminuyendo la frecuencia, ¿no? Del llanto ya no es así, digamos, ¿no? Un rato ya te veo, quiero tratar de comunicarte que tengo hambre, entonces ya hay mayor control, ¿no? De las 16 a las 30 semanas ya hay juegos vocales, comportamientos lingüísticos, ya sonidos epopélicos, ya voy escuchando. Ahí ya en las que hemos visto, ¿no ve? Aquí, en las 13, 18 semanas, aquí estamos hablando de sonidos, ya le vamos a poner sonidos, como dice la vaquita, como dice el perrito, como imite, ¿no ve? Entonces ya vamos vocalizando más, ¿no? Ya de 9 a 18 meses también estamos viendo lo que son los balbuceos. Ojo que no, que esto puede ser, digamos, directamente los balbuceos con intenciones de palabras sí variadas, pero todavía con significado. Tenemos que buscar la significación de la palabra, ¿no? Cuando decimos nosotros que nos ha dicho así la mamá, tú haces la investigación porque le dices, ah, qué bien ha hablado, sí, a los 7 meses, sí, qué bien, ah, ya. ¿Y cuándo ha girado la cabecita y te ha dicho mamá? Y ahí te dice, ah, pero sí, más tardecito he dicho a los un año ahí. Ah, y ahí tú ya dices, ahí ha sido la primera palabra realmente, ya. Entonces la describes todo eso, porque eso te va a servir para ver tus niveles cuando tú hagas la evaluación, ¿ya? Los niveles lingüísticos, ¿ya? Esa parte que los niveles cronológicos, ¿no ve? La edad cronológica puede ser de 6 años, pero los niveles lingüísticos lo puede tener retrasado, puede estar con los niveles cronológicos.
¿ya? Entonces, sí, vamos a por aquí, ya. Nos vamos aquí, ¿ya? De todo lo que hemos dicho en las etapas, ¿ya? A qué edad, los reflejos, ¿ya? Quedamos en esto, la etapa lingüística, ¿no? Etapa fonológica, ¿ya? Fonológica es de la recepción, de cómo oyes y cómo voy a traducir. Esto sucede a los 2, 4 años, ¿ya? La etapa telegráfica, ¿no? De mostrar y ver, ¿ya? Y reproducir. El niño empieza a usar combinaciones de palabras. Esto va, ¿ya? Aumentando fonológicamente, ¿ya? Con los morfemas simples, como hemos explicado que había fonemas, morfemas, ¿no ve? Todo esto, ¿ya? Y entre los 3 4 años ya va con la mayoría de frases, ya que se asemejan a las frases simples y bien construidas, ¿ya? Fonológicamente que determinan a la reproducción, ¿ya? A veces incorrecta hasta los 4 años aproximadamente, pueden tener alteraciones porque están en su desarrollo de producción. Ojo esto, ¿no? Entonces, están, a ver, muchos de los papás en esto no los llevamos directamente, ahora un poquito más, pero antes no se conocía lo que era nidito, lo que era valvularias, ¿no? Jardines, guarderías, ¿ya? Y las guarderías o los jardines no tenían, digamos, estimulaban, pero tampoco tenían no tenían ese rol de enseñarles sí o sí a hablar. Guardería, guardar, jardín, espacio, ya no tenían ese, ahora sí ya se ha implementado más, pero ya algunos directamente les ponen por casitas, ¿no? Entonces, un poquito más estimulan esto. Entonces, algunos niños que aún viven en la casa porque no tienen, digamos, el recurso económico para llevarles a guardería, a nidito, a valvularia o alguna cosa, están con los tíos, uy, y muchos con los abuelos, que los abuelos hacen de abuelos, son los más que sobreprotegen. Y al sobreproteger esto, hacen un retraso del lenguaje. Entonces, cuando van y a muchos les digo esto, sobre todo a las de pre-kinder y kinder, que un poco dejen fluir al niño y ver siempre si hay un retraso del lenguaje, hay una disfluencia, hay una disflalia, hay alguna alteración del lenguaje realmente o solamente es la interacción social que le faltaba, ¿no? Entonces puede estar, como él se ha acostumbrado, él ha estado viviendo con los abuelitos, porque la mamá tiene que ir a trabajar, el papá también, y no alcanza para llevarlo a una guardería o a alguno de estos centros, entonces están en casa. Lamentablemente, los abuelitos son abuelos, ¿no? Son los consentidores, entonces meten esto de lo que les estaba hablando, de algún sobrenombre, de mi amor, de los hitos, ¿no? Todo es el muñequito chiquito, ¿ya? Manzanita, ¿no? Y esto hace que baje la entonación. Cuando yo digo amorcito, ha bajado mi entonación. Amor ya es otra cosa, ¿no ves? Se escucha otro. Amorcito, entonces ya bajo mi entonación. Y al bajar mi entonación, hago una voz infantil, ¿ya? Que eso se produce sobre todo cuando hay mucha sobreprotección de los padres, ¿ya? Estos niños rebajan la voz y hacen como una disfonía infantil, una disfonía emocional, ¿no? Donde hacen tan suave y tanto meter hitos, hacen que haya más yeyismo, ¿ya? Y empiezan a alterar y distorsionar, sustituir el fonema. Y ha habido una alteración y ahí aparecen las dislalias, ¿no? Fonéticas, ahí aparecen los retrasos del lenguaje. ¿Ah? Entonces, ya tenemos todo eso. Entonces a las profesoras siempre les digo, haremos el primer trimestre, la primera etapa.
¿no? Porque en la primera etapa también ellas enseñan, ¿no? Porque muchos niños han salido de sus casas, no han ido, digamos, a parvulario, a nidito y todo esto. Entonces, están haciendo un nuevo espacio, una nueva hábitat. Yo estoy acostumbrado a hablar así en mi casa. Eh, mi hábitat de lenguaje de habla está así, mi ambiente es otro y entonces tengo que cambiar a otro ambiente. La profesora me dice que tengo que hablar correctamente, entonces voy a imitar, voy a reproducir lo que la profe me diga, entonces eso, ¿no? Entonces está bien, digamos, que hasta los 4 años aproximadamente un niño hable, pero si ya va mucho, entonces sí, ya tenemos que ir cortando eso también, ¿no? Cuando ya vemos que es excesivo, que no se le entiende, aunque estemos hablando todos ni en la casa, no se le entiende, entonces ahí ya tenemos que ver bien, ¿no? Porque hay niños que vienen con solamente estas disfalias funcionales o evolutivas. Cuando digo funcionales y evolutivas es que están al paso, están en su evolución por aprender la palabra, por cambiar de ritmo y de tono, y entonces esto va a salir esto, ¿no ves? Y puede producir también algunos que están, que como no hay actividad física en la casa, ¿no? Entonces, ahora que hay actividad, hay correr, hablan más, intensivan más la voz, puede haber una tartamudez. Una tartamudez eh, puede ser como funcional, algo pasajero, ¿ah? Siempre tenemos que cuidar también. Llegando a los 5 ya se puede volver ya un trastorno del lenguaje específico, ¿no? Y entonces eso vamos a ir viendo nosotros, ¿no? Entonces ver la correlatividad y ver las edades, digamos, ¿no? ¿Cuánto? Ahora, por ejemplo, no les voy a ir y ahora les voy a decir, de 2 años tiene que decir 100 palabras, 150, 200. Antes sí nos dedicábamos muchas, a veces hasta yo misma lo hacía, pero ahora las cosas un poquito han cambiado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos esta nueva actualización, porque tenemos esta nueva actualización del sistema, de las tecnologías. Los niños no podemos decirles, digamos, uno sí, así, 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 tantos, porque sí, ¿ya? Va a haber libros que dice de tal año, de tantos años tiene que decir esto. Sí, correctamente puede decir frases, hablaremos de frases, ya no de palabras, ¿no? Entonces las palabras sueltas, palabras juntas, de 2, 3 palabras, oraciones sencillas, oraciones, ¿no ves? Entonces ahí vamos a hablar en global. Ya no vamos a cuantificar, digamos, directamente, porque ahí ya un rato podríamos tener que en la evaluación tenemos un niño tímido que no te va a decir y no te va a repetir todas las palabras, sino por eso podemos estar, digamos, cometiendo el error y decir que tiene un retraso, cuando no, digamos, ¿no? Ese día no estaba en sus ánimos y no te ha dicho todas las palabras, ¿no? Pero en la casa sí las dice, digamos, ¿no? Y entonces eso, ¿ya? Entonces, hasta es aproximadamente, ¿ya? Momentos en que la mayoría pueden ser pueden tener, digamos, palabras estructuradas morfológicas, perdón, simples y que son correctas también, ¿no? Entonces, todo eso, que pueden tener alteraciones, ¿no? De 4 a 7 años, las primeras frases complejas ya tienen que ir diciendo, digamos, ¿no? Entonces, si las dicen, pero la entonación, por ejemplo, las frases ya tienen que decirlas, ya de 6, 7 años, sobre todo marcando los 5 años para arriba, que ahí es donde vemos que son cuando son trastornos específicos, vemos, digamos, esto, ¿ya? Y eso tenemos que tener muy en cuenta, profe, ¿ya? Que los retrasos suceden de 1 año, digamos, a los 4 o 5 años, puede llegar hasta los 5. Cuando ya hay problemas de lenguaje, de los 5 para adelante, ya hay una preocupación, porque ya es una patología, ya viene siendo, ya tiene nombre y apellido, ¿no? Al principio ya es mi amorcito, como hemos dicho, ¿no? Es mi bebé, mi tesorito, ya de los 5 para allí ya es, ¿no? Ya tiene nombre y apellido, entonces cuidar eso, ¿ya?
el uso completo de los verbos y algunas frases relativos, adquisición más de los sonidos, que estábamos hablando esto de cuando hablábamos de la etapa de Piaget, ¿no? Cuando nos decía, ¿no? Tenemos 4 y vamos viendo y se va acomplejando más y más y más y más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en matemática van haciendo 1 más 1, 2 más 2 y van viendo bien, ¿no? Hasta llegar, digamos, al razonamiento lógico-matemático. Nosotros también llegamos al razonamiento, abstracciones y eso, ¿no? Y les voy a mostrar otro videíto que van a ver que es muy bonito y habla sobre todo esto y habla sobre los niños, algunos sobre el embarazo. Las nacen con nosotros y desde ese momento habitan en nuestros cuerpos. Incluso antes de que podamos hablar, en nuestro interior ya hay
Hola, ¿no se ha escuchado el video? Hola. Nada, Lice, no se escucha ni se ve nada. Mm, ya, a ver. Ahora, Las palabras nacen con nosotros y desde ese momento ¿se habitan en escucha? nuestros cuerpos. Incluso antes de que podamos hablar, en nuestro interior ya hay fonemas y estructuras gramaticales que se esfuerzan por brotar y salir al mundo. Se escucha, pero la pantalla está la diapositiva, Lice. En las 3 últimas semanas de gestación, el feto humano ya memoriza sonidos del exterior. Ya, a ver, un ratito. ¿Ven el video o no? No, Lice, no se ve, solamente se muestra la diapositiva en pantalla. Ya, antes de pasar. La de Piaget se oía normal, ¿no? ¿Se ha escuchado normal? Ahora, Las palabras nacen con nosotros y desde ese momento habitan en nuestros cuerpos. Incluso antes Bajito se escucha un audio, pero no se ve nada. Ah, ahora sí, se ve, de pero bajito el audio está. En las 3 últimas semanas de gestación, el feto humano ya memoriza sonidos del exterior. ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Estos problemas técnicos. Ya. Las palabras nacen con nosotros y desde ese momento habitan en nuestros cuerpos. Incluso antes de que podamos hablar, en nuestro interior ya hay fonemas y estructuras gramaticales que se esfuerzan por brotar y salir al mundo. El camino del lenguaje empieza antes de nacer. En las 3 últimas semanas de gestación, el feto humano ya memoriza sonidos del exterior. Al salir al mundo, el nuevo ser humano ya muestra predilección por la voz de su madre y por el idioma de su entorno. Hace tiempo pensábamos que veníamos a este mundo con un disco duro en blanco que la cultura se dedicaba a rellenar. Hoy sabemos que en lo que respecta al lenguaje, el disco duro que es nuestro cerebro viene ya formateado con su propio código. Nosotros estamos empeñados en desentrañar ese código, craquear el código de cómo somos capaces de leer palabras, ¿no? Manuel Ferreiras es el director del BCDL, un centro de investigación dedicado al estudio del lenguaje. Desde que se creó en Donostia hace 1 año y medio, el BCDL ha reunido científicos de todo el mundo para emprender el desafío de entender qué sucede en nuestro cerebro cuando nos comunicamos con palabras. Disponen de la tecnología más puntera para estudiar la mente a tiempo real, algo que hace unos años era totalmente impensable. La investigación en centros como estos tiene una aplicación inmediata importante. Por ejemplo, pensemos en chicos que tienen trastorno específico del lenguaje. Si nosotros conocemos mejor cómo funciona el lenguaje, vamos a estar en mejor disposición de ayudar a estos chicos, o los disléxicos, por ejemplo. La aproximación a los disléxicos de hoy en día no es la misma que hace unos años. Hoy en día se sabe que la dislexia tiene un alto componente genético, ¿no? No es que los chicos sean tontos, es que los chicos tienen un problema. Y ese problema no es culpa de ellos, es que, bueno, pues la genética les ha jugado, la naturaleza les ha jugado esa mala pasada. Entonces, lo que tenemos es que entender mejor cómo funciona eso para ayudarles. No solo estudian los casos patológicos, también estudian el desarrollo normal del lenguaje. En el laboratorio de bebés del BCDL se preguntan cómo un bebé es capaz de distinguir al cabo de pocos meses su lengua de un ruido cualquiera, o incluso dos lenguas distintas. Una de las cosas que hemos hecho ha sido ver si los bebés bilingües de euskera-castellano
son capaces de distinguir esas dos lenguas cuando tienen 3 meses y medio o 4 meses, ¿no? A los 4 meses son capaces de distinguir, o a los 3 meses y medio no está del todo claro. ¿Esto es importante? Sí, es importante. Es importante porque estamos intentando entender qué pasa por cómo adquiere la lengua un bebé monolingüe o un bebé bilingüe. Y es importante para entender los mecanismos. ¿Por qué? Porque el euskera y el castellano son bastante parecidos en términos de fórmulas fonológicas, pero son muy distintos en términos de sintaxis, y eso nos puede decir en qué medida los bebés cogen unos indicios o cogen otros indicios. Believe it or not, the majority of the global population consists of babies, so they're more languages than one person. But unfortunately, research has been focused on monitoring the baby syndrome. So we are trying to understand how babies can learn two languages from birth. Is it difficult for them? Is it easy for them? And what we find, yes, it is easy for them. It's not a problem for a baby to acquire more than one language from birth. It does not cause any kind of confusion. It does not cause any kind of delay in language development in general. Mónica Molnar es investigadora del BCBL y centra sus estudios en cómo los bebés adquieren el lenguaje. Poco a poco va desentrañando las fases por las que pasa el cerebro del bebé para procesar los sonidos que le llegan y convertirlos en palabras. Ahora se sabe que a los 6 meses se empiezan a reconocer con claridad las vocales del propio idioma. Al año, sin embargo, son las palabras las que toman vida propia dentro de la maraña de sonidos que escuchan. Pero para que eso suceda, los padres tienen un papel fundamental. You have to start speaking to your infant as soon as your baby is born. The babies absorb a huge amount of information every single minute when they are not sleeping. They need you to talk to them. Babies learn a lot about language, not only by hearing the language, but also by interaction, human interaction. They learn a lot about the language by just looking at their lips, looking at their articulation. They learn how to produce these speech sounds. Un bebé aprende un idioma de una forma completamente diferente a un adulto. Nacemos con un enorme abanico de posibilidades para percibir todo tipo de sonidos. Pero durante el primer año de vida, ese rango se estrecha a los sonidos propios de las lenguas que nos rodean. Un bebé aprende una lengua deshaciéndose de los sonidos que no usa su entorno. Por eso aprenden tan rápido. Cuando de adultos nos apuntamos a un curso de idiomas, sin embargo, nuestro cerebro debe adquirir nuevos sonidos y por eso nos cuesta mucho más. Si nosotros entendemos qué es lo que hace el cerebro de una persona cuando aprende una segunda lengua, lo mismo, estaremos en mejor disposición de crear herramientas para el aprendizaje de esa lengua. Hay cursos de idiomas que nos prometen que aprenderemos como lo hacen los bebés, pero ahora sabemos que eso es imposible. Algo sucede en el primer año de vida que ya no ocurre nunca más. Algo que nos influirá para siempre. Desde el principio, el lenguaje lo impregna todo en nuestra vida. Ahora sí creo, ¿no? ¿Se ha visto, no? ¿Se ha escuchado bien? En este video. ¿Sí, no? Sí, listen. Ah, ya. Vamos a bajar un poquito el volumen ahora sí. Ya. Ya. Bueno, como estábamos viendo en el video, nos muestra una etapa un poquito más, como les digo, las investigaciones ya se hacen un poquito más, digamos, ¿no? Ahora ya estamos tomando en cuenta que desde el embarazo los niños pueden hacer unas frecuencias, nos pueden escuchar unas frecuencias, digamos, a nuestra voz. Por eso es que la que hablaba en inglés nos dice que de inmediato, ni bien el niño nace, inmediatamente nosotros tenemos que estimular el lenguaje.
que ellos ya vienen ya escuchando algunos sonidos familiares y es por eso que responden digamos, a la voz del papá, hola, entonces empieza, es como algo ahí. No reconocen, porque sabemos que los niños recién están visualizando y todo eso y estaban con los ojitos cerrados, pero sí escuchan, porque antes de los 3 meses, claramente en el video dice que antes de los 3 meses ya hay el desarrollo auditivo, entonces ya están empezando a hacer frecuencias, ¿no? Algunos, ¿por qué les dicen, aparecen en videos y dicen, muévete, ¿no ven? El embarazo y se mueven, ¿no ves? Pero antes de decir yo muévete, le he enseñado, digamos, en la barriga y he movido la barriga de la mamá para que el niño haga una imitación o haga un movimiento cuando le dicen la palabra y escucha el sonido, muévete, ¿no ves? Y entonces aquí nos va un poquito más viendo sobre la investigación que se está haciendo en toda la parte del desarrollo del lenguaje, que ya viene un poquito más antes, ya hay un pre, ¿no ves? Antes de contar del cero del desarrollo del lenguaje que nosotros hacemos en la etapa prelingüística y lingüística, y hay otra más, ¿no? Donde el niño ya hace unas frecuencias. Ahora dice bien claro, este cerebrito está entrando información, ya entra información desde antes de nacer, dice el licenciado, ¿no? El doctor. Dice, antes de esto ya empieza a nutrirse de sonidos, de este mismo, de la exaltación, si la mamá está llorando, se ha asustado o algo, ya está percibiendo cosas. Entonces su cerebrito ya está empezando a funcionar, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Cuando ya está ya está desarrolladito, ya está listo para salir. Por eso es que desde los 7 meses los niños ya están un poquito ya, nacen 7 mesinos sin problemas del aprendizaje o neurológico, bien, porque ya están en su desarrollo, solamente están acabando la etapa final, ¿no ve? Y entonces ahí. Ahora dice él mismo, ¿por qué los niños, y la investigadora, la traductora también dice, los niños aprenden a hablar rápidamente, ¿no? En otro idioma, porque fonéticamente ya han traducido algunos sonidos igual en otro idioma, ¿no? Pero si este niño, por ejemplo, nace, al mes lo lleva a Estados Unidos, su lenguaje va a empezar en su interacción social, ¿no? Donde esté el idioma ambiental, ¿no? Donde ellos mismos hablan su idioma. Y entonces a un niño más chiquito, desde los 2 años, ahí dice que ya se le puede ir enseñando, ¿no? No es como de nosotros. Por eso también las TES, y eso es, ustedes lo van a ver, las TES del lenguaje, cuando nosotros hacemos, está de 0 a 12, 13 años, no más. ¿Por qué? Porque ahí, desde que ya cumplimos 12, 13 años, es instaurado, ya se instaura nuestro lenguaje. Ya está ya metido, ¿no? Y es algunas veces difícil de cambiar, ¿no? No es imposible, obviamente que no, pero sí es un poquito más dificultoso que cuando el niño aprende más chiquitito el idioma. Puede aprender 1, 2 idiomas tranquilamente, ¿ya? Por la absorción. Hay padres que vienen, que son de otros países, o los bolivianos también, que pueden ir a otro país, que en la casa, adentro de la casa, hablan normal lo que es castellano, pero afuera para interactuar tienen que, tanto los padres como el bebé, empezar a hablar en el idioma donde estén. Entonces, para el niño a veces es más fácil y a veces, muchas veces ocurre que él es el traductor de los padres, ¿no? Porque ellos aprenden más fácilmente, ¿no? Hay este video donde me gusta mucho, ¿ah? Y justamente donde les estaba dando la diapositiva, les va a dar, vamos a copiar desde aquí, desde la pantalla. Exacto. Me van a decir si escuchan o no, ¿ya?
donde dice las etapas y ella habla, realmente es una logopeda igual, que habla muy bien sobre las etapas del desarrollo del lenguaje. Me dicen si oyen, ¿ya? ¿Se escuchan? La distinción más importante es la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La prelingüística iría desde el nacimiento del bebé hasta las primeras palabras. Las primeras palabras que inician la etapa lingüística, como el nombre bien dice, estaría entre el año y el año y medio. Dentro de la etapa prelingüística es muy importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un bebé de 0 a 3 meses, es importante que observe que hay un buen agarre al pecho o al biberón, es decir, que el bebé no presenta un frenillo lingual, y también que hay una buena audición. Eso es fundamental para el posterior desarrollo. Si mi bebé tiene entre 4 y 6 meses, es importante que esté atenta a que haya ya una pequeña comprensión. Es decir, las pequeñas palabras del entorno, cuando digo papá, está entrando por la puerta, mamá, que haya una respuesta de la expresión oral, facial del bebé hacia esa palabra. Entre los 6 y los 8 meses, mi bebé ya tiene que expresar en sus balbuceos algún tipo de sonido que me recuerde a una consonante. Es decir, si tengo un bebé de 8 meses y aún no le oigo expresar algún tipo de balbuceo que me recuerde a una mi, a una pi, estaremos atentos a ver qué ocurre. Después, la última etapa del balbuceo, que es muy importante por la intención comunicativa, es que el bebé ha de demostrarme con sus gestos, con su expresión facial, lo que quiere. Es decir, estoy jugando con mi bebé de 8, de 10 meses y él gira su cara para que yo le acerque ese juguete. ¿Por qué es importante? Porque ahí existe una comunicación, una expresión de la intención comunicativa. Yo no podré hablar, no podré decir mamá, papá o agua si antes no he comprendido, si no hay ese vínculo y esa comunicación previa. Cuando empiezan las primeras palabras, todos sabemos que es un día importantísimo e infinito en las familias, el primer papá o el primer mamá. Y en esa etapa lo que hay que hacer es estar atentos a los gestos, acompañar las palabras del adulto con gestos también, ir potenciando su vocabulario. Hacia los 18 meses, nuestro bebé estará en una etapa de íptica, es decir, es la etapa en la que nos irá señalando nuestro niño de 20 meses, irá por la calle con nosotros y nos irá señalando con su dedo múltiples cosas que vea para que nosotros le pongamos nombre a esas cosas. Aproximadamente cuando el niño tenga unos 2 años, ya debemos entender muchas de las cosas que nos dice. Aproximadamente está calculado que un 50% de lo que nos dice un niño de 2 años ya debe ser entendido por un adulto. Lo que no es normal es que un niño aún esté con 24, con 30 meses y todavía diga 2, 3 palabras, 4 palabras. Un niño más mayor, de 3 años, está en la maravillosa época y agotadora de los porqués. Y porque se ha caído, y porque tengo que ir, y porque me levanto. Aprovechemos esa inquietud que tiene el niño por conocer para explicarle cosas del entorno, para darle vocabulario, para explicarle pequeños razonamientos que queramos compartir con él. A los 4 y medio, 5 años, un niño ya debe expresarse con una cierta fluidez, con una cierta rapidez en la clase, hacer preguntas, expresar cómo se siente, relacionarse con sus amigos. Y es igual si me dice la R bien o me dice la S bien, aún no pasa nada. Lo importante es que se comunique y sepa hacer preguntas, expresar sentimientos y relacionarse con su entorno. Más adelante, hacia los 5 años, algunos niños un poquito más tarde, ya tendrá todo el repertorio de sonidos completos. Y lo más importante, como siempre, no es estar atentos a una R, a una S o a una palabra un poquito mal articulada, sino a que el niño se exprese con naturalidad y con fluidez. Ya. Bueno, en este videíto que estábamos mostrando, han visto que está casi relacionado en lo que estábamos hablando y en todo este desarrollo del lenguaje, ¿no?
veíamos sobre los balbuceos, ¿no? Cómo es que hay intención de balbuceo, pero no es palabra, como les estaba diciendo. La palabra es con significado y mirando y viendo, ¿no? Después de ahí potenciar, como les decía, primero la entonación, que es muy importante, ¿ya? Después ya vamos a ir educando y reproduciendo bien el fonema, ¿no? Entonces, eso. Por eso les decía en la diapositiva, aquí les decía, ¿no? Que fonológicamente determinan las reproducciones incorrectas hasta los 4 años aproximadamente, ya dice hasta los 5, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? En esa etapa donde la reproducción, para no entrar a una, ¿cómo se llama? A una alteración o a una patología más específica del lenguaje, ¿ya? Recuerden que los niveles lingüísticos, sobre todo para nuestros niños con discapacidad, van a ser otras que dentro de lo normal, porque tenemos que tomar, por ejemplo, si un niño nace sin la evolución correcta de los 9 meses, tenemos que quitarle 2 meses de prematuros, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a ir bajando también, si ha tenido anorexia, si ha estado en la incubadora, si ha tenido ictericia, ¿no? Para eso vamos a ir bajando, digamos, los niveles porque esta vez sigue como en el embarazo y de ahí vamos a empezar recién nosotros, ya está en incubador 1 mes, 2 meses, entonces no estaba llevando ningún estímulo ahí, estaba con vida, ha nacido, se cuentan los meses de vida, pero no se va a contar, digamos, desde que ya hay la estimulación, porque lo único que saben que es que cuando los niños nacen, están en la incubadora es dormir, recibir sol y alimentarse para potenciar y ver, digamos, hacer como una incubación más, ¿no? Pues la incubadora. Y de ahí tenemos que quitar eso. Nosotros tenemos que, y eso se les va a ir enseñando en todo el periodo del diplomado, sobre los niveles de comprensión, expresión, instauración, o que le pueden decir muchos funcionalidad, ¿no? Entonces, esos 3 niveles se va a ir diferente, van a irse dando un porcentaje diferente, después se hace la división y ahí se les va a enseñar claro y vamos a sacar el nivel lingüístico donde está. Y ahí nos va a dar si es una solamente, es una dislalia, las dislalias no tienen niveles, ya como los retrasos sí tienen niveles de lenguaje, leve, moderado, profundo, grave o profundo, ¿ya? Y las dislalias no, porque son una dificultad, ¿ya? Entonces, cuando hay un retraso, también es un poquito, se ven los niveles de cuánto está, para después, si es que no salimos, digamos, dentro de las terapias, se va haciendo, digamos, algo más patológico, y si no se sale de los patológicos, se va haciendo como secuela después de los 10 años, ¿ya? Entonces, hasta aquí la clase del primer módulo, ¿ya? Cualquier pregunta, consulta que hagan, lo pueden hacer en esta semana sobre el tema. Hemos impartido estas 4 clases. Ha sido un gusto darles el primer módulo y ya seguirán con mis compañeros, con los docentes que son muy calificados en el tema y les van a ir igual ya hablando sobre cosas más ya que este módulo es más teórico, más aprendizaje para empezar, digamos, para empezar a entrar en las patologías y cómo dar nosotros un previo, digamos, y captar sobre todo si tenemos dificultades en nuestros niños y nosotros mismos, poder, digamos, hacer una intervención claramente acompañada con el especialista, ¿no? Para asegurarnos también que sea el diagnóstico que estamos nosotros sin impresión, ¿ya? Porque como les he dicho y les he repetido en todas estas clases, yo puedo creer que un niño es TEA, pero no le puedo poner TEA porque no soy la neuróloga, no soy la especialista adecuada para darle ese diagnóstico, pero mis indicadores y mi diagnóstico va a ir dirigido a una desviación de los procesos primarios que casi ese diagnóstico se coloca en el STEAS. Entonces yo estoy dando mi preaviso, ¿no?
y en mi área voy a hacer esto. Entonces yo le digo eso, también coordino con la profesora, con la del Centro de Educación Especial, y entre las dos vamos coordinando y vamos viendo, digamos, ¿no? A veces, digamos, hay niños que no responden en clases, ¿ah? Por el mismo tipo de su patología, por crisis, por todo eso. Entonces yo también puedo poner yo en mi evolución, porque está solo en mi consultorio, ha hecho, pero no está haciendo en el aula, ¿no? Entonces yo voy a ir con la profe, voy a ir y voy a hacer, digamos, voy a preguntar y voy a analizar eso y le voy a dar nuevos métodos o metodologías de tratamiento, de intervención dentro del aula. ¿Ya? Entonces todo eso se correlaciona. Ya, entonces con eso me despido. Mucho gusto para servirles. Soy la logopeda Lindsay Susana Pinedo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Alicia. Hasta luego.